Muy buenas tardes, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Es un gusto nuevamente poder compartir la palabra de nuestro Dios y hacerlo a través de este medio. Hemos estado hablando durante esta nueva serie de temas acerca del pecado. Y hoy vamos a ver otro tema relacionado a este. Y quiero llevarlos a la palabra de nuestro Dios en lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 34. Juan 8:34. Se lo leo. Dice la palabra de nuestro Dios. Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y hoy el tema que quiero compartirles le he puesto como título, el peor amo. Dice este pasaje, todo el que se la pase pecando es esclavo del pecado. Por esa razón este tema se llama el peor amo. Ninguna persona que peca se puede decir que es libre. Y quiero decirles que para los judíos, porque vamos a hablar un poquito acerca de ellos, de los judíos, tenían en alta estima lo que es la libertad. La consideraban como un derecho de nacimiento de todo judío. En la ley se establecía que ningún judío, por muy pobre que fuera, podía degradarse hasta el punto de convertirse en esclavo. Y esto lo encontramos en una parte de la escritura que se encuentra en Levíticos capítulo 25 del 39 al 42, que dice lo siguiente. Y cuando tu hermano se empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. Entonces vemos que para los judíos, ser esclavos era algo que no se permitía ya, aunque ellos ciertamente habían pasado por etapas de esclavitud. Lo vemos a través de la historia bíblica, cuando estuvieron como esclavos en la tierra de Egipto y cuando otras naciones también los invadieron o los llevaron hacia otros lugares, también podemos decir que fueron esclavos. Pero ellos valoraban mucho la libertad. Muy bien. Entonces, a través de este tema que hoy les voy a compartir, se llama, como les dije, el peor amo. Vamos a ver 3 puntos acerca de este tema. El primer punto es, ¿puede el pecado ser mi amo? Es una pregunta. Ahora usted, analícela. ¿Puede el pecado ser su amo? Número 2. Ejemplos de personajes que se dejaron gobernar por el pecado y cómo terminaron. Vamos a ver algunos personajes que encontramos en la Biblia. Y número 3, la solución al pecado, conocer la verdad. Entonces vamos a estar estudiando este tema. Recuerde, ninguna persona que peca puede decir que es libre. Muy bien, entonces vamos a comenzar con este desarrollo de este tema y vamos a ir con nuestro primer punto. La pregunta que yo les hacía, ¿puede el pecado ser mi amo? ¿Puede el pecado ser su amo? De acuerdo a lo que nos dice la escritura en Juan 8:34, sí es posible, porque dice, todo el que se la pase pecando, todo el que hace pecado, es esclavo del pecado. Y una persona que es esclava quiere decir que tiene a un amo. Entonces, aquel que se la pase pecando, ciertamente es un esclavo, pero del pecado. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo es que sucede? Vamos a verlo. Cuando alguien se la pasa pecando, se convierte en un esclavo del pecado. ¿Qué significa? ¿Qué significa ser un esclavo del pecado? Para que usted pueda entender que realmente el pecado puede ser un amo, vamos a entender primero cómo es un esclavo. Y en este caso vamos a hablar acerca de cuando una persona es esclava pero
del pecado. Y vamos a darnos cuenta que realmente puede el pecado ser el amo de alguien. Número 1, vamos a ver, el pecador no hace su voluntad, sino la del pecado. Cuando una persona es esclava del pecado, no hace ¿qué? Su propia voluntad, sino lo que el pecado le dice que haga, y del cual tampoco no puede soltarse. Por eso decimos que una persona es esclava del pecado, ya no tiene voluntad propia. Su deseo solamente es complacer a ese pecado, a ese deseo carnal. Número 2. También podemos decir que una persona es esclavo del pecado cuando ésta tiene un dominio total del pecado, es decir, que controla sus pensamientos y acciones. ¿Qué hace? El pecado controla sus pensamientos y sus acciones. ¿Qué quiere decir? Que la persona es como una marioneta. Todo lo que hace, todo lo que piensa es el pecado. ¿Por qué? Porque lo está gobernando. ¿En dónde? En sus pensamientos. Y eso lo lleva a cometer acciones. Y esas acciones son pecado. También se nos dice que puede llegar hasta tal estado que al final, como decía Séneca, odia y ama su pecado al mismo tiempo. Esa es una persona que está viviendo en esclavitud del pecado. Por una parte odia, pero por otra parte ama hacer el pecado. Así podemos identificar a una persona que está siendo esclavo del pecado. Y también la Biblia nos enseña lo siguiente, y esto es interesante y quiero que usted lo entienda. ¿Quién es el amo? Ciertamente el pecado, pero vamos a entender, según lo que nos dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, que aquel que hace pecado es del diablo. Veamos. Primero de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, aquí nos dice que aquella persona que practica el pecado es del diablo. Por lo tanto, cuando se dice en la Escritura que todo el que se la pase pecando es esclavo del pecado, realmente está diciendo aquel que peca es esclavo ¿de quién? Del diablo. Porque aquí lo dice en la palabra. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Escritura misma. Usted verifíquelo, léalo ahí y dice el que practica el pecado es del diablo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Todo lo que guía su vida por caminos de pecado está espiritualmente conectado con él. Entonces, aquel que guía su vida por esos caminos desordenados, por esos caminos de pecados, por esos caminos de maldad, ¿cómo está? Espiritualmente conectado con el diablo, porque eso lo dice la Biblia. El que hace pecado es del diablo. Entonces, el verdadero amo, como le dije, es el diablo. Y un amo es una persona que tiene a otras personas bajo su servicio, bajo su autoridad o dominio. Entonces, imagínese, aquella persona que comete pecado, ¿qué está haciendo? Está bajo el servicio de Satanás. También está bajo su autoridad y está siendo dominado por él. Entonces, el verdadero amo es el adversario, quien lo está controlando. Aquella persona que está haciendo pecado, lo está controlando, lo está dominando en sus pensamientos, en sus acciones. Por lo tanto, también nos dice la palabra
En Juan, en el Evangelio que estamos estudiando, Juan capítulo 8, versículo 44, nos dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces vemos aquella persona que dice que comete pecado es del diablo. Y no solamente eso, también podemos decir, como dice aquí, habla mentira. Quiere decir que pertenece al diablo, es hijo del diablo. Así lo dice la Escritura. Si no somos hijos de Dios, lo somos del diablo, el cual también es el destructor de la vida y la fuente de toda mentira. Porque la Biblia también nos enseña y nos dice, el ladrón no viene sino para matar, para hurtar y para destruir. Y eso es lo que hace el pecado. Roba, mata, destruye. El pecado es muy terrible, por eso este tema se llama el peor amo. Porque el pecado es terrible. Es terrible estar en esta situación, siendo esclavo del pecado, siendo gobernado por el pecado. Porque no solamente se daña a sí misma la persona que comete pecado, sino que también daña a quién, a su familia. Daña a la iglesia, daña a los amigos, daña a la sociedad en general. Aquella persona que comete pecado. Tal vez usted más de una vez lo ha visto e incluso tal vez en su vida pasada usted también lo vivió. Nosotros también lo vivimos. Y nos hemos dado cuenta cómo el pecado daña a las demás personas, no solamente a nosotros, sino a otros. Por eso el pecado es el peor amo. Y lo vamos a comprobar a través de algunos ejemplos de la Escritura. Mi punto 2 dice, ejemplos de personajes que se dejaron gobernar por el pecado y cómo terminaron. Vamos a ver algunos. El primero, y es el más conocido, desde el principio encontramos al enemigo actuando. ¿A través de quién? A través de esa serpiente. Seduciendo a quién, a Adán y a Eva. Los tentó a que desobedecieran a Dios. Y estos cedieron ante esa tentación. Fueron y tomaron el fruto que Dios les había dicho, no lo van a consumir. Fueron y lo tomaron. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después? Tuvieron miedo, dice la Escritura. Se escondieron. Ahora cuando Dios los visitaba, ¿qué pasaba? Se escondieron porque tenían miedo, tenían vergüenza. ¿Y qué sucedió? La consecuencia terrible de haber cometido ese pecado de desobediencia es que fueron expulsados del Edén. Ya no iban a estar en ese paraíso, en ese lugar que Dios les había dado para que habitaran. Ya no más, ya, y sobre todo, no es tanto la expulsión del Edén, sino la expulsión de la presencia de Dios, porque fueron separados de Dios a causa del pecado. Por eso, le vuelvo a repetir, el pecado es el peor de todos los amos que existen. Otro personaje que también encontramos en la Escritura es uno de los hijos de Adán y Eva que se llamaba Caín. Este hombre también encontramos en la Escritura.
Y como ya lo enseñó nuestra pastora, cómo este personaje, estando en el lugar de adoración, también algo entró en su corazón. Algo entró en su corazón, esa envidia entró en su corazón. Y eso lo llevó a cometer actos terribles, atentar contra la vida ¿de quién? De su propio hermano. Y hubo consecuencias también para él. Tal vez usted ya las conoce, pero quiero recordárselas para que veamos realmente lo terrible que es el pecado y cómo daña a las personas. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 4, versículo 14. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Dios ya le había dicho a este hombre, tú vas a ser un personaje errante. Y él también dijo que iba a estar ¿qué? Lejos de la presencia de Dios. Eso es lo que provoca el pecado. Nos separa de Dios. Por eso es terrible. Encontramos también en la escritura, en Génesis capítulo 6, versículo 7, o todo el capítulo 6 y todo el capítulo 7, encontramos la gente que vivía en el tiempo de Noé. Nos enseña la escritura, y como también ya se expuso en la palabra, que ellos también estaban viviendo de una manera desordenada. Y nuestra pastora también nos explicaba en una enseñanza, decía que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Por esa razón, dice en el capítulo 6, versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Por qué situación? Porque la humanidad estaba en un total desorden, porque se habían dejado gobernar por el pecado, por los deseos de su carne, por los deseos de su pensamiento. Por esa razón, dice la escritura, que fueron raídos de la faz de la tierra con ese diluvio que mandó el Señor. ¿Qué quiere decir? Que iban a ser borrados. Y ciertamente lo vemos en el capítulo 7, versículos 21 al 23, nos dice la palabra de nuestro Dios. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Vemos lo terrible que es el pecado y las terribles consecuencias que también trae. Siguiente personaje que encontramos en la escritura también, que dice la palabra que él escondió algo, que les había dicho Dios, todo lo que ustedes se encuentren en la ciudad de Jericó, no tomen nada, absolutamente nada. Pero este personaje, cuando fue descubierto, dice, es que yo vi esto y me gustó y lo tomé y lo escondí. Lo escondí. Y por esa razón el pueblo de Dios en esa ocasión perdió la batalla. Perdió la batalla y fueron avergonzados por una nación, por una tierra que se encontraba
era un poco más pequeña, la tierra de Ai. Era un poco pequeña, un poco más pequeña que la tierra de Jericó. Y fueron avergonzados. ¿Qué pasó con Acán? Este personaje llamado Acán, después de que fue descubierto, nos dice la escritura, que murió siendo apedreado y quemado. Pero no solamente él. Por eso le digo que el pecado no solamente daña a la persona que lo comete, sino daña a quién también, a la familia. Dice la escritura que él y su familia fueron apedreados y quemados. ¿Por qué? Porque su familia también participó del pecado. Que tomaron algo que no estaba permitido. Corroboremos lo que le estoy diciendo. Josué capítulo 7, versículo 24 y 25, dice la palabra. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Terribles consecuencias. Terribles consecuencias. Quizás voy a decir, no, esto ya no pasa. ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo la gracia. Pero la gracia, amada iglesia, no nos da licencia para estar pecando. Dios tiene misericordia de nosotros. Pero vea lo terrible que es el pecado y cómo destruye a las personas. Otro personaje que también encontramos en las escrituras es Amnón. ¿Qué es lo que hizo este personaje? Es uno de los hijos de David. Dice que él se enamoró o quiso a una de sus hermanas. Hasta se hizo pasar por enfermo, como si estuviera enfermo, para que su hermana fuera y después abusara de ella. Desde el momento en que lo deseó en su corazón, todo ya estaba tramando. Y el pecado ya se había enseñoreado de él. Porque ya no estaba actuando según su voluntad, sino según la voluntad de su pecado. Y su pecado lo manipuló así como una marioneta. Y le fue dando ideas de qué es lo que tenía que hacer para tomar a su hermana, a su media hermana, a la cual vamos a ver que le causó un daño muy terrible. Después de haber abusado de su hermana, él dice que la repudió. Todo ese amor que sentía por ella se convirtió en odio, en repudio hacia su hermana. Y también a su hermana, ¿qué pasó con ella? Le causó un enorme daño. Imagínense una mujer abusada. Un terrible daño para esta mujer. Veamos lo que nos dice 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 20. Dice la escritura, y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es, no se angustie tu corazón por eso. Y se quedó Tamar desconsolada. Desconsolada en la casa de Absalón, su hermano. ¿Cómo estaba Tamar? Desconsolada. Había sido dañada terriblemente. Una experiencia muy fea fue la que padeció esta mujer. Y no solamente eso, la acción, el pecado que cometió Amnón
también provocó que su mismo hermano Absalón lo matara. Dice la escritura en el mismo capítulo, pero en el versículo 28, el versículo 28 y 29 dice: y Absalón habló dando orden a sus criados diciendo: os ruego que mires cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo herir a Amnón, entonces matadle y no temáis, porque yo los he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Provocó ese pecado que su hermano también se convirtiera en un asesino. El siguiente personaje que encontramos también es Sansón. Sansón también fue uno de los personajes que vemos que jugó con el pecado, teniendo la bendición de Dios, jugó con el pecado y terminó muy mal. Encontramos en la palabra de nuestro Dios en Jueces, capítulo 16, Jueces 16, 21. Dice la palabra: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Después de haber jugado con el pecado, ¿qué sucedió? El Señor se apartó de él. Sansón ya no tenía las fuerzas que tenía al principio. ¿Por qué? Por haber jugado con el pecado. Y fue avergonzado por los filisteos, porque dice la Biblia, le sacaron los ojos. Y fue objeto también de burla. Y finalmente murió. Porque oró a Dios y le dijo: dame nuevamente fuerzas. Y estando en un lugar donde había mucha gente congregada, en un lugar para un Dios, que hizo, dijo: pónganme entre medio de las dos columnas. Y oró a Dios y derribó esas columnas, y por ende todo lo demás se cayó y mucha gente murió, incluido él. ¿Todo por qué? Por estar jugando con Dios, por estar jugando con el pecado. Por eso Dios nos llama a que nosotros estemos bien con Él, a que no juguemos con Él, a que no estemos con un pie adentro y otro pie afuera, porque las consecuencias pueden ser terribles. Estas fueron las consecuencias para Sansón, para Amnón, para Caín, para todos los personajes que ya mencioné. Esas son las consecuencias para ellos. Pero dice la Biblia: todo lo que el hombre sembrar, eso ciertamente va a cosechar, va a segar. Por eso es importante que nosotros veamos nuestras acciones. ¿Nos están dirigiendo a Dios o nos están dirigiendo a la perdición? ¿Por quién está siendo gobernado? ¿Por Dios o por el pecado, que es igual a ser gobernado por Satanás? Y un último personaje que encontramos en la escritura es Judas, quien traicionó al Señor Jesús, y nos dice la palabra de Dios que se quitó la vida ahorcándose. Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5. Dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Cómo terminó? Quitándose la vida, ahorcándose, por haber cometido algo mal. Y quiero también mencionar, aunque no se mencionan personajes, no son personajes,
Pero sí quiero mencionar un poquito lo que nos dice Gálatas. Vamos a ir a la palabra, vamos a entender un poquito más aquellos que cometen actos incorrectos y las consecuencias que estos actos incorrectos pueden traer. Los que practican las obras de la carne. Gálatas capítulo 5 del 19 al 20 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí no se menciona específicamente a un personaje, pero se mencionan acciones incorrectas. Se menciona los que practican las obras de la carne y nos da una lista. Dice, porque son manifiestas, porque las obras de la carne se pueden manifestar. Se puede manifestar el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Pero ¿qué va a provocar estar cometiendo estos pecados? ¿Qué va a provocar? Ciertamente aquí nos dice que no heredarán el reino de Dios. Pero también nos dice y podemos entender que aquellos que adulteran, aquellos que fornican, pueden adquirir y contagiar a otros enfermedades de transmisión sexual. También puede provocar que familias se dividan. ¿Por qué? Porque se cometió adulterio. Puede provocar división, desintegración familiar, divorcios. Qué terrible es la consecuencia aquí, en este mundo. Pero también vemos que no heredarán el reino de Dios, dice la palabra. Aquellos también, como dice, que cometen también, que son idólatras, que van a ver a hechiceros. ¿Qué va a pasar? Van a ser separados de Dios. Y también le dan lugar al diablo. Aquellos que practican hechicerías le están dando lugar al diablo, no están buscando una solución. Le están dando lugar al enemigo, están abriendo puertas para que él controle sus vidas, para que él sea el amo y en vez de que mejoren, ¿qué hace? Los destruye. También nos dice que las obras de la carne son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Qué provocan las enemistades? ¿Qué provocan los pleitos? Tal vez más de una vez usted lo ha visto, lo que provoca una enemistad, lo que provoca un pleito, lo que provoca una persona irada. ¿Qué provoca? Separación. Por un pleito ya no se quieren ver. Los vecinos ya ni se saludan. Hay divisiones. Provocan también muerte. Por un acto incorrecto, por celos tal vez. Por ira, por envidias. Pueden provocar la muerte. Pueden también provocar destrucción, guerras. Por un desacuerdo que hay, que se provocan guerras y hay mucha destrucción, mucha muerte. También daño emocional, porque cuando hay enemistades, porque cuando hay pleitos, ¿qué sucede? A veces no se controla lo que uno dice. Y sin pensarlo, estamos dañando a las demás personas emocionalmente, lo cual puede provocar inseguridad, estrés, depresión.
Son muchas cosas, hermanos, que podemos deducir que todas estas acciones pueden provocar la consecuencia de estas acciones. Por eso es muy terrible la vida de aquel que es esclavo del pecado. Es muy terrible. Porque como ya le mencioné, se daña a sí mismo, pero también daña a los demás. Y como dice la palabra, lo más terrible es que no heredarán el reino de Dios. Pero hay una solución. No todo está perdido. Hay una esperanza. Vamos a ver esta extraordinaria noticia. Como ya se lo mencioné, nuestro tercer punto, la solución al pecado es conocer la verdad. Vamos a ir a nuestro texto base, que es Juan, capítulo 8, versículos ahora desde el 31 al 36. Tenemos que conocer nosotros la verdad. Dice la palabra de Dios en el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer la verdad. Esa es la solución al pecado. En estos pasajes, Jesús nos enseña que para poder ser libres es necesario conocer la verdad. Y solo Él lo puede hacer, porque Él es la verdad. Entonces, para que podamos ser libres, ¿qué debemos hacer? Número 1, ponernos a cuentas con Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ponernos a cuentas con el Señor. Isaías capítulo 1, versículo 18 nos dice lo siguiente. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, estemos a cuenta con el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Ponernos a cuentas con Él. Él es el único que puede limpiarnos de toda nuestra maldad. Juan dijo, miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente el Señor Jesús lo puede hacer. Puede limpiarnos completamente. Y para ello también nos dice aquí la Escritura, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de permanecer en su palabra. Dice la Escritura, el 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en la palabra de Dios. ¿Esto qué implica? Implica que tenemos que empaparnos con sus enseñanzas, con lo que Jesús enseñó y dejar que Él dirija nuestra vida. Que las enseñanzas del Señor Jesús, que lo que está escrito en la Biblia, sea lo que nos dirija. No ciegamente, sino que inteligentemente. Claro que esta decisión depende de cada persona, porque muchos no quieren ser libres, verdaderamente libres. Número 2, ya dijimos, tenemos que ponernos a cuentas, tenemos que permanecer en su palabra. Número 3, y de esta manera poder ser sus discípulos, porque dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El cristiano tiene que estar aprendiendo de Jesús en toda su vida. Toda nuestra vida, hermanos, tenemos que aprender del Señor Jesús. Quizá usted ya leyó la Biblia una vez, vuelva a hacerlo. Señor le puede dar nueva palabra, nuevamente. Por eso dice que debemos de ser constantes. Durante toda nuestra vida debemos de estar estudiando la palabra. Y también debemos dejar que ésta venga a golpearnos a nosotros
para ser moldeados, para que cada día seamos moldeados por ella. Seamos golpeados por la palabra, porque la palabra puede golpear nuestra vida. Usted lo ha experimentado. Usted va y lee y esa palabra siente que le golpea en su corazón y dice, Señor, tú me estás hablando. Dejarnos moldear por la palabra. Número 4. Introducirnos constantemente en la verdad que se encuentra en las palabras de Jesús, entenderlas y aplicarlas a nuestra vida. Dice la palabra que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces tenemos que introducirnos constantemente en esa verdad, entenderlas y aplicarlas a nuestra vida. Y también nos dice algo interesante en el 8:35, dice la palabra, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Amén. Un esclavo puede ser despedido en cualquier momento. En cualquier momento. En cambio, un hijo no. Un hijo no puede ser despedido en cualquier momento. Cuando aceptamos y creímos en la obra redentora de Jesús, pasamos a formar parte de su familia, con el derecho de ser llamados sus hijos. Lo dice Juan 1:12, que somos llamados sus hijos, sus hijas. Y también permanecemos con el Padre para siempre, porque aquí lo dice la Escritura, el Hijo se queda para siempre, permanecemos con Dios para siempre. Entonces, el antídoto, la solución al pecado, que es conocer la verdad. Y esa verdad se encuentra en la palabra de Dios, en lo que el Señor Jesús nos enseña, en esta palabra que ha sido inspirada por Dios, que nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige, que nos instruye, a fin de que seamos preparados y a fin de que nosotros podamos presentarnos ante Dios aprobados. Amén. Entonces, puedo decir que este tema, el peor amo, lo he expuesto en 3 puntos. En primer punto, ¿puede el pecado ser mi amo? Dijimos que sí, y ya lo dijimos por qué. Número 2, ejemplo de personajes que se dejaron gobernar por el pecado y cómo terminaron. Vimos que terminaron de una manera muy terrible, pero nuestra esperanza es que la solución al pecado es conocer la verdad. Porque ninguna persona que peca puede decir que es libre. Y quiero terminar diciendo lo siguiente. Jesús puede liberarlo de la esclavitud que le impida ser la persona que Dios tuvo en mente al crearlo. Porque la Biblia nos dice que el Señor nos creó para buenas obras. Si el pecado lo limita o lo está dominando, lo esclaviza, Jesús puede destruir el poder del pecado, puede destruir esa cadena que lo está atando al pecado. Felices son los que abren los ojos y descubren el peligro. Saber que somos cautivos es el primer paso hacia la libertad. Entonces, concluyo este tema con lo que dice primera de Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, para quitar de nosotros todo pecado. Todo pecado. Tenemos ese abogado ante nuestro Padre que intercede por nosotros. Él está intercediendo. Yo creo que podemos decir ahora que el Señor nos examine. Examinémonos a nosotros mismos y podamos entender, ¿estamos siendo esclavos del pecado? ¿Cómo queremos terminar? Y podamos decirle, Señor, yo quiero empaparme de tu verdad. Yo le invito, hermano, a que usted lo haga, a que lea constantemente
la escritura, que la estudie, que la medite, porque la escritura le va a dar esa sabiduría para usted poder enfrentar cualquier situación. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Espero esta palabra haya sido de gran bendición para su vida y fue un gusto poder estar con ustedes a través de este medio. Hasta luego.